corriendo, perdón, ¿cierto? En el de los 5, en el de los 5. Señor, entonces, ¿cuál es el otro? Ah, no, el otro usted lo elige opcional. Ya, yo lo que quiero es que no queden dos iguales todo el grupo, no. Uno con la cédula y el otro opcional. Sí. Listo. ¿Y qué me dicen entonces que tienen alguna duda? En el punto 3, Pro. Listo, ya voy. Deben... Listo, ahora sí. ¿Cuál es el ejercicio que tienen duda? Muéstrenme. Ejercicio 3. ¿Qué El dice? ejercicio número 3 dice hallar el punto P sobre el Hallar eje X. el punto P Sobre el eje X. sobre el eje X Tal que la recta. tal que la recta Que pasa por P y Q que pasa por P y Q Y Q. igual a menos 3,4 igual a menos 3,4, así, ¿cierto? es perpendicular Es perpendicular a la recta que pasa por P a la recta que pasa por P y R Ah, espera. igual a 1,1. y R igual a 1,1. Sí, Correcto. ¿Tienen duda en ese? sí, pro. Vamos a resolverlo entonces. Ese punto es de los 4 que coloqué en ese taller. Sí, señor. Es de los más interesantes y yo sabía que me lo iban a preguntar al principio de clase y lo hice con ese fin de que ustedes, claro, se apuraran a leerlo uno en el afán de que, uy, me va a caer, ¿cierto? Y lo pensaron bastante, ¿cierto? Y lo pensaron pues bastante, ¿cierto? Demasiado. Vea, esas hojas las tenemos pero rellenas de buscarle una forma y buscarle la otra para poder encontrar el valor. Bueno, no exageremos, vamos a mirarlo. Es que no exageremos. Ya que sí. Vamos a mirarlo como es, listo. Vamos a mirarlo. Resulta que el punto está sobre el eje X, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un gráfico para que nos ayudemos. X y Y. Yo no sé por qué parte del eje X. Yo voy a elegir una posición al azar, ¿cierto? Yo voy a elegir, digamos, que el punto P está sobre el eje X y que esté acá, mira. Pero lo elijo de manera al azar porque como no sé cómo es el punto, lo pongo acá. Otro de ustedes lo puede haber puesto acá. Lo que sí es seguro es que está sobre todo el eje X, ¿cierto? En algún punto del eje X. Eso es seguro. Que es igual a 0. Entonces, si está ahí sobre el eje X, ya tendría que ser 0, ¿o no? Sí, señor. Entonces, la primera componente llamémosla C, 0. Lo que basta encontrar es ese valor de C, ¿cierto? Hay que encontrar ese valor de C, que yo realmente no sé si ese C realmente está ahí donde lo ubiqué o puede estar aquí al otro lado, ya nos daremos cuenta ahorita, ¿cierto? Muy bien. Pero también nos dan un dato bueno. Dice que hallar el punto P sobre el eje X, tal que la recta que pasa por ese punto y por Q, y le dan otro punto Q que es en X menos 3 y en Y 4. Entonces, por ejemplo, pintémoslo. Digamos que este es menos 3 y que la Y está por ahí arriba, en 4. Véalo acá. Miren la recta que pasa por ahí, véase las dibujo. El hecho es que por esos dos puntos pasa una recta, véala ahí.
Ahí la dibujé, véala. Se pone mi borrador. Todo el mundo hizo esta figurita cuando lo estuvo pensando. Sí. Muy bien, vamos entonces muy bien. Entonces este es el punto Q, el cual me llaman que es menos 3, 4. Listo, vamos muy bien. Y resulta que esa recta es perpendicular a la recta que pasa por P, o sea, otra que pasa por acá, ¿cierto? Y por el punto 1, 1, pongámosle que 1, 1 sea digamos, no sé, 1, 1, no sé, digamos, por P y por 1, 1, yo no sé cómo ir a hacer, puede que no lo esté dibujando exactamente como sea, pues digamos que este sea 1, 1, yo no sé. El hecho es que hay otra recta que pasa por 1, 1, digámoslo así, ¿sí? Yo realmente no sé si C es mayor que 1. Yo voy a poner que 1 es acá, una escala grande, y voy a poner que 1 es acá, una cosa ahí por... A mí lo que me interesa es la gráfica que me oriente qué es lo que voy a hacer en lo que viene. Bueno, pongámosle y este es R. Listo. Muy bien. Entonces, primera cosa, algo importante. En la recta roja, logran distinguir los colores, la roja y la negra. Sí. Bueno, en la recta roja resulta que es muy fácil averiguar cómo es el vector director. Pues cómo averiguamos un vector director de una recta que pasa por P y por Q. El vector director vendría a ser el vector PQ, ¿o no? ¿Cierto que este es el vector director de la recta, el vector PQ? Eso no es el vector director. Claro. Este es un vector director de esa recta, este vector de acá. ¿Cuál? Vea, el que pasa este vector, mira. Claro, es un vector paralelo, ¿no? A la recta. Eso no es paralelo. Sí, profe. Sí. Paralelo a ella misma. Es paralelo a ella misma. O sea que lo puedo tomar como un vector director, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Entonces si lo puedo tomar como un vector director, yo puedo decir entonces que SD sería, ¿cómo es? Sería Q menos P, ¿o no? Que es el vector PQ, ¿cierto? Pero esto sería Q, que es menos 3, 4. Y P, que es C, 0, ¿o no? ¿Cierto que sí? Ah, bueno. Entonces esto es igual a menos 3 menos C, ¿o no? Coma 4 menos 0 sería 4. Es una forma de hacerlo. Mire, encontré el vector director de esa recta que pasa por ahí. ¿Listo? Es una manera pues como de mirarlo, ¿cierto? Q menos P, porque el vector es PQ, mírelo acá. Y como dije yo que se hallaba las coordenadas de un vector con punto inicial P y punto inicial Q y final Q. El final menos en el inicial, que es Q menos P, ¿o no? Sí, señor. Ah, bueno, eso está muy bien. Muy bien, entonces ese es algo ahí para rescatar. Por otro lado, noten algo. Este vector que ustedes ven acá, este que yo estoy pintando acá, mire, si como me están diciendo que hay otra recta que es perpendicular, ¿eso qué quiere decir? Que el vector director de esta sería perpendicular al vector director de la roja, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, si ya el ejercicio le está diciendo, vea, y es que por ese punto P pasa otra recta que es perpendicular y pasa por P y por R que vale 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si pasa por ahí y es perpendicular a esta recta, a la roja, el vector director de la negra tendría que ser perpendicular al vector director de la roja, ¿o no? Porque acá el dato del problema nos dice que son perpendiculares. ¿Sí lo ven en la figura? Entonces si este es el vector, vaya, yo lo pongo con marcadores para que lo vean. Si este es el vector director de la recta, mírenlo ahí, ¿sí lo ven?
de la recta roja, y este otro marcador es el vector director de la negra, y me están diciendo que la que pasa por ahí es perpendicular, son perpendiculares, o sea que estos dos vectores directores que les coloqué ahí, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser perpendiculares. Y ya tengo uno, ya tengo el de la roja, que es este D. Vamos a encontrar el de la negra, el vector director de la otra. Llamemos por ejemplo ese que sea de 1, por ejemplo, el de la roja, de 1. Vamos a encontrar el vector director de la recta negra, o sea del marcador negro que ven ahí, ¿cierto? Y ese sería, pues ese marcador negro está pasando por qué puntos. Pues muy sencillo, vean. Ese marcador está pasando entonces por, el vector director sería el que pasa por R, punto final es R, que es 1, 1, ¿cierto? Ese es el punto final. Y el punto inicial sería el mismo P, que es el punto C,0, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, o sea que estamos hablando de que el vector director de 2 sería el vector PR, lo cual se hace, según la teoría que hemos estado viendo, R menos P. R menos P. Pero esto es igual a R, que es 1, 1, menos P, que es el punto que nos tiene pensando, C,0. ¿Cierto? Que es el C,0. ¿Es el punto que está sobre el eje X o no? ¿Sí o no? Eso, muy bien, muy bien. Entonces hagamos eso. Esto es igual a 1 menos C y 1 menos 0, o sea que va a dar 1 menos C, coma 1, perdón, porque 1 menos 0 da 1. O sea que este es el vector director de 2, que vendría a ser el normal de la otra recta, ¿cierto? Que vendría a ser el normal de la otra recta. Eso, que este vendría a ser el normal a la recta roja. Yo no sé cómo lo voy a colocar, a N1, el normal a N1. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí o no, Juan? Bueno, no se ve porque lo tapan, padre. Ah, yo la subo. Míralo ahí. Muy importante tener pues como la figura acá. Véalo ahí. Profe, si uno hubiera asumido que ese punto era el normal desde antes de comenzar la... No, pero es que el punto C,0 no es normal, no, eso es un punto, no es un vector. O sea, el que va a ser normal, es decir, mírenlo acá, se lo voy a poner acá. Eso no es más que un punto, no es un vector. El que va a ser normal es todo el vector PR sí va a ser normal, que vea que aquí lo acabamos de encontrar. ¿Quién es el vector PR? Véalo acá, 1 menos C,1. Ese sí va a ser normal, pero el punto P como tal es un punto C,0, no es nada más. Sí. Lo que pasa es que yo tengo que irme a la funeraria, entonces no sé si me pones unos puntos adicionales en el parcial o algo. Hablas con Juan Pablo. Sí. Tengo que ir a un entierro. Ah, no, vaya, entierre, no, vaya. Bueno. Entonces, miren pues, ya tienen dos datos importantes. Ustedes lo pueden atacar. Perdón. Sí. Dígame. ¿Por qué N1? Que porque N2 es igual a todo eso y eso es igual a N1. Que sí, porque N1, No, quiero decir que este N1 le di ese nombre así porque ese vector que encontramos, miren la figura por favor, este vector, el cual llamo N1, es normal a la recta roja o no, por teoría, por lo que hemos visto y porque el ejercicio dice que por P pasa una recta perpendicular a la recta que ya nos están dando.
Mire que el problema dice muy claro, vea, hallar un punto P sobre el eje X. Entonces yo lo puse ahí en el eje X. Tal que la recta que pasa por P y por menos 3, 4, o sea, la recta roja que pinté, es perpendicular a la recta que pasa por SP y por R. Entonces, ¿qué significa eso? Si estas dos rectas son perpendiculares, voy a hacer una pregunta y me dicen si no es claro lo que voy a preguntar. Si estas dos rectas que me dan a mí son perpendiculares, el vector director de esta recta roja con el vector director de la otra tienen que ser perpendiculares, ¿o no? Exacto. Entonces yo lo que hice fue encontrar el vector director de la roja, mírenlo acá, menos 3, menos C y 4. ¿Cierto que ese es el vector director de la roja? Muy bien, ese es el vector director de la roja. Y luego encontré el vector director de la recta negra, o sea, el de esta, o no, llamémosle pues así, que la recta roja sea L1 pues, y que la recta negra sea L2, ¿listo? Entonces ya encontramos, póngame la atención, ya encontramos el vector director de la roja, ¿listo? Que fue este procedimiento que vieron acá, mírenlo aquí en sus pantallas, vean. ¿Cuál es el vector director de la roja? Pues el vector con punto inicial P y punto final Q, ¿o no? ¿Sí o no? Eso, lo que llamamos el vector PQ. Y entonces lo encontramos, mírenlo aquí, D1 es igual a Q menos P igual. Q vale menos 3, 4, pues es un punto de la recta L1. Menos C, 0. Y eso es igual, componente a componente, menos 3 menos C y 4 menos 0, pues va a dar 4. Ese es el vector director de L1, ¿sí o no, Jair? Sí, profe. Muy bien. Ahora voy a encontrar el vector director de L2, que es el que pasa por P y por qué otro punto. Por R. Por R, muy bien, entonces encontrémoslo. Sería el vector PR, pero por teoría el vector PR siempre se calcula es R menos P, muy bien, que sería 1, 1 menos C, 0, que es P, ¿o no? ¿Cierto, Diana? Sí, profe. Muy bien. Y entonces quedaría 1 menos C, porque eso es componente a componente, 1 menos C, 1 menos 0, pues va a dar 1, entonces el vector es 1 menos C, 1. Y lo llamo normal a la recta L1, pero eso se ve claramente pues de la figura, ¿cierto? Pero como son perpendiculares, ¿qué les va a pasar a D2 que acabé de encontrar por D1? ¿Cómo es el producto punto puesto que son perpendiculares? Tiene que dar 0 porque son perpendiculares según lo dice el ejercicio. Lo que indica que D2, acuerden que D2 lo acabamos de encontrar, es ¿quién? 1 menos C, 1, producto punto con el vector D1, que también lo encontramos, que es menos 3, menos C y 4. Y esto tiene que darles 0, porque el producto punto entre los dos, al ser perpendiculares, tienen que darle 0. Pero afortunadamente nosotros sabemos calcular producto punto de parejas ordenadas. Siempre se multiplica la primera componente de acá con la primera de acá, la segunda de este con la segunda de este, ¿o no? Y suma la segunda de este, mire, queda así. Mire, yo se los muestro. Vamos a hacer ese productico. Quedaría la primera componente, 1 menos C, póngame la atención, 1 menos C por menos 3 menos C más 1 por 4 más 1 por 4, 4. Y esto igual a 0. Y ya lo que hay aquí es una álgebra sencillita, vea. Entonces empiece, vamos a hacer la multiplicación. 1 por menos 3, menos 3, no. Sí, este señor. por este, vea. Y luego 1 por menos C, menos C, ¿o no? ¿Cierto? Sí, señor. Siga con el otro. Menos por menos, Más. C por 3, 13. 3C. Y otra vez, menos por menos,
más C por C, C a la 2. C a la 2 más 4. Y esto igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso, y entonces hagamos una operatividad aquí que haría C al cuadrado. C a la 2 más 2C menos 1. 3C menos C más 2C, ¿o no? Menos 3. Más 4 menos 3 va a dar ¿cuánto? Ah, perdón, Más 4. 1. 1 igual a 0. Y eso es un trinomio cuadrado perfecto, ¿o no? ¿Por Sí, qué? señor. Sí, señor. Daría C más 1 al cuadrado igual a 0, ¿o no? Y por lo tanto, si le sacamos pues raíz cuadrada a todo, quedaría que C Es igual a menos 1. es igual a menos 1 y queda resuelto el ejercicio. Ese es el valor de C para el cual se cumple ese enunciado. Y ya. Solo utilizando la teoría que tenemos de lo que es un vector director y lo que es un vector normal. ¿Qué les pareció? Iguales con 0. Profe, pero Iguales con 0. eso es lo mismo que hacerlo en lugar de con los vectores directores. Sí, claro. Estas son perpendiculares y el producto punto entre ellas es 0. Sí, ¿por qué no lo encuentro con las rectas mejor? También nada. ¿Por qué no lo hicimos con quién? Claro, tú manejaste los vectores directores, pero en realidad tomaste los dos puntos de las dos rectas. Yo Simplemente manejé los vectores directores, sí. pero es lo mismo que decir tomar los puntos de la recta. Para encontrar los vectores directores, claro, es lo mismo que coger, es que de hecho tenés que coger los dos puntos de cada recta. Para encontrar el ejercicio, para empezar, usted no enredarse mucho y hacerlo, lo único que tiene que conocer y es que si dos rectas son perpendiculares es porque sus vectores directores, ¿cómo son? Son perpendiculares también. Exactamente, solamente con ese hecho usted resuelve el ejercicio. ¿Cómo? Encontrando el vector director de L1 y ya lo puedes encontrar porque ya sabemos encontrar vectores directores de una recta que pasa por dos puntos, es decir, no hacer la diferencia, ya sea P menos Q, otro lo puede ser haciendo la diferencia Q menos P, le va a dar también. Pero mire que estoy empleando los dos puntos de cada recta, o P menos R o R menos P. El hecho importante es que usted establezca que el producto punto entre las dos rectas, este es el hecho importante, vea, congelemos este momento acá. Este es el concepto que yo quiero evaluarles. Dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son, el producto punto es 0. ese es el concepto que quería evaluar yo con ese ejercicio de ustedes. Que el hecho de que las rectas sean perpendiculares significa que los vectores directores son perpendiculares. Y por lo tanto, si son perpendiculares, su producto punto tiene que dar 0. Ese es el hecho importante ahí. Pasa el borrado. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y más o menos... eso es el quiz más o menos. Una cosa similar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otra duda tienen? ¿Con los otros cómo les fue? Jair, ¿cómo le fue con los otros? No, profe, yo otro bien. Fácil. Muy bien. Pues en lo particular sí. Muy bien. Que había que armar la ecuación de la forma normal. Teníamos... Bueno, vamos a mirar en este ratico un poco sobre teoría de esta misma pues que estamos viendo, de esta misma, ¿listo? ¿Cómo? Vaya a ser la forma normal, si no había vector. Pero se puede hallar. El vector cuadrático a quedar en el vector. Pero a ver, sobre
porque el primero no tenía vector director. No, Tiene vector director, pero no no normal. tiene normal. Ah, pero lo que pasa es que como la normal, lo que acabo de decir el profesor, la normal de esa recta es en forma perpendicular al director. Lo mismo, pero al contrario con los signos. O sea, cuando uno multiplica las perpendiculares, o sea, D1 por D2, eso debe ser igual a ¿cuánto? A -1. D1 por, o sea, la recta, las perpendiculares de las directores deben ser igual a -1, el producto. Perdón, a cero. Deben ser a 0. Pero lo que usted hace es que le cambia y les cambia el signo. Y le cambia el signo. O sea, por ejemplo, PQ es igual a como en el cuento. O sea, si el vector director es igual a 3,4, entonces la normal debe ser -4/3. Ya ahí eso hizo el primero. ¿-4 qué? -4,3, perdón. -4,3. O sea, los cambia de posición y le cambia el signo, o le cambia el de arriba o le cambia el de abajo. Miren pues, por favor, aquí algo. Vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Una especie de resumen aquí rápido. Entonces, recordemos. Y esto va muy a propósito con lo que estaban discutiendo. Entonces vamos a mirar algo. Acuerden que tenemos, si una recta, tenemos dos conceptos importantes. El primero, si el vector director, ojo pues, si el vector director es un punto, por ejemplo, llámelo D1, D2, sabemos que la pendiente la calculamos como D2 sobre D1. ¿Lo vimos en clase o no? Sí, señor. Muy bien. Segundo concepto importante, que si tenemos una recta de la forma AX más BY igual a C, ¿cierto? Que de ahí a ojo y a puro ojo podemos extraer el vector normal, el cual va a ser, ¿cuáles? Me quedo con las constantes A y B. Va a ser A, B. A, B. ¿Cierto que lo vimos también? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces quiero sacar una fórmula precisamente para lo que estaban alegando ahorita, o bueno, alegando no, lo que estaban discutiendo ahorita. ¿Qué pasa si uno tiene el vector normal y quiere sacar a partir del vector normal el vector perpendicular, ¿cierto? Quiere sacar el vector perpendicular, entonces yo les hago una pregunta. Pues claro, usted sabe que el vector normal, puesto que es normal a la recta, puesto que usted tiene una recta así, vea, usted tiene una recta y tiene el vector normal acá, véalo aquí, ¿cierto? Ese es N, ¿sí? Ese es el famoso AB, ¿cierto? Evidentemente ese N tiene que ser perpendicular al director, ¿o no? Porque es que por definición el director es un vector o que está sobre la recta, o que si no está sobre la recta es paralelo a la recta, ¿o no? Por lo tanto el director tiene que ser perpendicular al normal, ¿o no? ¿Cierto? Entonces yo hago una pregunta, claro. Entonces yo digo, ve, ¿cómo yo voy a colocar aquí? ¿Cómo debe ser el vector director? Y lo voy a llamar, por ejemplo, C1, C2, que no lo conocemos. ¿Cómo debe ser el vector director para que cuando haga el producto punto C1 con C2, punto A con B, me tenga que dar cuánto? Porque se supone que son perpendiculares el director y el normal. Me tenga que dar 0, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que C1 por A, porque así se hace el producto punto entre parejas, C1 por A más C2 por B, C2 por B tiene que darme ¿cuánto? 0. Tiene que darme 0, ¿cierto? Yo la única opción que vea para que esto me dé 0, ¿cierto? Yo la única opción que yo, digamos, miro y tanteo ahí en sus pantallas, venga, déjenme ponerla acá, es la siguiente. Para que eso dé 0, pues yo tendría que tener lo siguiente, que C1 por A, vamos a despejar, es igual a menos C2 por B.
Lo voy a hacer formalmente, pero eso se puede ver a ojo ahorita, sino que para los que no lo ven a ojo, pues les toca trabajar un poquito más. Y entonces yo digo, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que C1 tendría que ser, por ejemplo, menos C2B dividido A, ¿cierto? Dividido A. O sea, lo que está multiplicando a C1 pasa a dividir. Bueno, o sea que C1 tendría que dar eso, diría uno, pues, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, qué curioso, vamos a mirar entonces. O lo que es lo mismo, si ustedes quieren lo pueden poner así, que C1, varias formas de escribir lo mismo, dividido C2 tiene que dar menos B sobre A. O sea que la diferencia de C1 entre C2 tiene que dar menos B sobre A, ¿cierto? Una forma pues de decirlo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero ojo pues, que tiene que dar que C1 por A más C2 por B tiene que darnos 0. ¿Cuánto debe ser C1 y C2? Entonces usted dice que la única opción para que eso ocurra, para que esta ecuación se te convierta en 0, mire lo que les voy a poner, entonces sería esto. C1A, recuerden que es menos C2B. Entonces C1A, pero ya sé que C1A, ¿quién es? Es menos C2B más C2B igual a 0. Y por lo tanto, claro, miren, es la única manera pues que eso les vaya a dar 0. Que C2 menos C2B más C2B tenga que dar 0, ¿cierto? Pero bueno, usted me puede decir, profe, no, pero ahí está muy complicado. Yo me imagino que sabe que es mejor para que el producto punto de las dos cosas de 0, cuando lo multiplique por el vector normal AB, pues profe, ¿por qué no mejor le colocamos esto? Que este sea B, ¿cierto? Y que este sea menos A. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el producto punto, mire lo que va a pasar, profe. A por B es AB. Más por B nos va a dar ¿cuánto? Menos. Y B por A va a seguir yendo a B igual a 0. Y entonces usted me dirá, profe, mire, ya queda más fácil, porque entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el vector director, ya conociendo el normal, no es sino intercambiar las componentes y ponerle el signo contrario a una de las dos. Efectivamente esto se ve claro a ojo. Y sí, y esa es la respuesta. Si ya tienen el vector normal, que sea por ejemplo AB, pues el vector director va a ser las mismas componentes, usted va a invertirlas, va a colocar BA y me le va a colocar el signo negativo a una de las dos, puede ser AB o puede ser A, y ahí a partir del vector director usted tiene el vector normal, ¿cierto? Y entonces esa es la conclusión es esa, que si tienes el vector normal AB, puedes extraer rápidamente el vector director como B menos A o menos BA, ambos sirven, cualquiera de los dos le sirve, ¿listo? Entonces claro, resumamos eso en un momentico. Conclusión, vamos a hacer una conclusión así. Entonces, dada la recta AX más BY igual a C con vector normal N igual A, B, el vector director D se construye como, claro, D igual a, entonces la misma cosa, invierto las componentes BA y le pongo el signo a uno de los dos, por ejemplo este, y voy a colocar las dos opciones, o esa es una opción, o la otra opción, D igual a B, menos A. Estos dos son vectores directores de la recta. Eso es todo. Incluso lo pueden tener esto sirve para ambos lados. Si usted tiene el vector normal, puede construir el vector director así, invirtiendo las componentes y colocándole el signo contrario.
O el otro caso, si tienes el vector director, puedes encontrar el vector normal. ¿Cómo? En el vector director inviertes las componentes y le cambias el signo a una de las dos. Sirve para los dos casos, ambos casos sirve. Y pues y mire un ejemplo, ahorita terminen de escribir ahí, yo les muestro algo. Hizo el segundo. Ya ahí, hizo el segundo. Hizo el segundo. ¿Seguros? Luciana no me lo ofrece. Segundo medio. No sé quién hace, pero yo no la sé. De hecho, pero no estamos haciendo para eso pasa. Aquí, por favor, ahorita al finalizar la clase les doy algunas información básica, listo. Bueno, yo veo si están todos como para el quiz porque no quiero que falte nadie y me faltan Juan. Kevin canceló. Alguien que me diga qué pasó con Kevin. No sé. Bueno, miren este ejercicio para que vean cómo se trabaja. Vamos a hacer este ejercicio y haciendo, digamos, un poquito la observación que acabamos de mirar. Miren pues, aplicando eso, vean, digamos, ejercicio. Dice, hallar la ecuación de la recta, en forma normal. ¿Qué pasa por el punto 1, 1 y tiene vector director. Y tiene vector director de igual a menos 2, 3. Miren este ejercicio, muchachos. Allá la ecuación de la recta en forma normal. Ay, por Dios. Que pasa por el punto 1,1 y tiene vector director menos 2, 3. Ustedes saben que si a nosotros nos piden una ecuación en forma normal o en forma general, es lo mismo, estamos hablando en el mismo lenguaje. Preferiblemente necesitaríamos el vector normal, ¿cierto que sí? Sería muy bueno eso, porque todas las rectas en forma normal o en forma general tienen esta estructura: AX más BY igual a C. Todas las rectas en forma normal o en forma general tienen esta estructura. Entonces cuando ustedes le pidan que encuentre una ecuación en forma general es porque quieren que la expresen así. Y sería muy bueno tener no el vector director, sino el vector ¿qué? Normal. Sin embargo,
ya no es un impedimento, ya no es un problema para nosotros. El director podemos hallar el normal. Porque yo, el director, puedo encontrar a quién. El normal. Puede encontrar el normal, eso no es ningún problema. Entonces miren qué pasa. Sí, dígame. 3,2. ¿Que ya lo encontraste o qué? ¿Ya la encontraste? 3,2. Sí, por ahí me dijeron una respuesta, pues, y esa es, claro, porque mire que el vector normal no tiene sino... El vector normal, usted lo único que tiene que hacer es intercambiar el par aquí, ya no tener menos 2, 3, sino que 3, puede ser con menos 2. Si yo quiero le cambio el signo, pero entonces yo le voy a cambiar el signo al menos 2, 3,2. Mire, ¿qué hice? Intercambié los numeritos y le cambié el signo a quién. ¿Le cambié el signo a quién? Solamente le cambié el signo a uno. Otro pudo haber dicho, profe, no puedo encontrar, y no puede ser este mi vector normal. Entonces, por ejemplo, que sea menos 3, menos 2. También. El que me haya dado solamente le cambié el signo a quién. Al 3. Pero yo le cambié el signo a quién, al 2. Los dos vectores me sirven, ambos vectores me sirven. Yo voy a coger este, ¿sí? Yo voy a coger este. Entonces, claro, según la teoría, como ya les dije que todas las rectas son de la forma AX más BY más C, lo primero que podemos hacer es encontrar AC. ¿Cómo se encuentra AC? Ya usted encontró el vector normal, que este es A y este es B, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y la X, póngame la atención, y la X y la Y, que sea el punto por donde pasa. La X y la Y que sea 1,1, ¿cierto? Sí, señor. 1,1 sería la X y la Y, ¿cierto? Entonces usted en principio hace 3 por 1 más, que ese sería el A, ¿cierto? Sí, señor. 2 por 1, y esto me tiene que dar C. Pero 3 por 1 va a dar 3 y 2 por 1 va a dar 2, ¿cierto? Por lo tanto, 3 más 2 va a dar 5. Por lo tanto, C vale 5. Y procedemos a escribir la forma ya en general de la recta, ya metiendo toda la información que se conoce. A vale 3, entonces sería 3x más B vale 2. Vale 2. 2y igual a 5. A 5. Y eso es todo, vea. Esa es la ecuación en forma general de la recta. Eso es todo lo que hay que saber para este nuevo examen. Mire, cosa como trabajable y muy sencilla. Le voy a comprar una pastilla que le. Voy a comprar una pastilla. ¿O usted tiene ahí? Miren algo, les voy a mostrar algo. Cierto que un criterio que nos enseñan en el colegio sobre rectas perpendiculares. Miren algo, les voy a mostrar algo. ¿Cierto? Entonces,
les voy a mostrar algo. Ya sabemos mucha bobadita sobre rectas, ¿de acuerdo? Sabemos, por ejemplo, que la recta en forma general, entonces es AX más BY igual a una C. Por ahí dijimos que la recta, cuando tenemos dos puntos, es que Y menos Y1, por allá la vimos, igual a pendiente por X menos X1. ¿Cierto que también vimos esa fórmula? Cuando tengamos una recta que pasa por dos puntos. Y que la M siempre la calculamos como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Todas estas son las fórmulas que yo quiero, que voy a ir repitiendo mucho, por cierto, que usted tenga en cuenta en el examen, ¿cierto? Entonces tenemos la recta en forma general, tenemos la recta que pasa por dos puntos, entonces un criterio que nos enseñan en el colegio es que si usted tiene dos rectas perpendiculares, si L1 es perpendicular a L2, nos enseña que el producto de la pendiente de M1 por la pendiente de M2 tiene que dar menos 1. Eso nos lo enseñan, ¿cierto? Que el producto de dos rectas perpendiculares, cuando usted tiene las pendientes de las dos rectas, el producto de esas dos cositas le tiene que dar ¿cuánto? Le tiene que dar menos 1. Eso nos lo enseñan, ¿cierto que sí? Ah, bueno. Vea, yo les muestro por qué ocurre eso. Vea, yo les muestro por qué ocurre eso. Mire, yo les muestro por qué ocurre eso. Entonces, digamos que yo voy a coger una recta, digamos la que está en forma general o cualquiera, ¿cierto? Digamos que yo cojo esta recta, AX más BY igual a C. Y ya sabemos que el vector normal, pues va a ser A, B, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces, mire toda la información que sabemos ya, y lo importante es que toda esa información la sepamos dominar. Vea, también sabemos que si tenemos el vector normal de esta recta, entonces el vector, claro, si tenemos el vector normal de esta recta, que véalo acá, es AB, ¿cierto? Entonces, claro, bien, este es el vector normal, AB. Terminen de copiar, yo quito esta hoja ya. Entonces digamos que está después L1, pues por ejemplo la recta L1 tiene ecuación AX más BY igual a C, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ese es el normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro, si este es el normal, yo ya tengo el director gratis, que es menos B, A, ¿o no? ¿Cierto que sí? Ya lo sabemos calcular. Este sería el vector director de esta, que es menos B, A. Muy bien. Lo que le llamamos por aquí es que este es el de 1 y este es el de 2. ¿Se acuerda? Sí, señor. Eso, muy bien. Listo. Sigamos. Y digamos que tenemos otra recta L2. Digamos que tenemos otra recta L2. Pongan atención. Y digamos que tenemos otra recta L2, ¿sí? Pero esa recta L2 tiene una característica, que sea perpendicular a esta, ¿de acuerdo? Digamos que esa tiene, por ejemplo, esta estructura. Voy a colocar así, que sea A1X más B1Y igual a una K, porque no necesariamente, son dos rectas distintas, no necesariamente la misma. Y de esta también podemos extraer el normal a ojo. ¿Cuál es el normal de esta nueva recta? A1B1. Eso, A1, B1, muy bien. ¿Y cuál es el director de esa recta? Menos B1, A1. Eso, pues, menos B1,
A1. Lo que le llamamos es que el de 1 De 1 y de 2. y el de 2. Muy bien, eso está muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Ya tenemos las dos rectas. Ah, pero un momentico, entonces mire lo que pasa. ¿Se acuerdan que una fórmula para encontrar la pendiente, cuando conocemos el director, se acuerda que una fórmula es que hacer la división de 2 sobre de 1? ¿Se acuerda? Sí, señor. Ah, pues entonces hagamos una cosa. ¿Cómo es la pendiente de la primera recta L1? Entonces busquemos. La pendiente de la primera, entonces es D2 sobre D1, que sería ¿qué? Menos A sobre P. ¿Cierto que sí? ¿Esa sería o no? Sí, Esa señor. sobre menos B. Ese es menos, no, es menos A sobre B, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pendiente de L1. Y la pendiente, y la otra pendiente, póngame atención. Póngame atención. ¿Cómo? Esta. Dígale que me paró. No, esa es la pena que está copiando. Ah, Profe, sí. Eso, ya continúe, profe. listo. Y la pendiente L2 sería A1 sobre menos B1. Exacto. Entonces mire yo le muestro algo. Todo eso es puro simbolismo. Y la pendiente de la otra L2 pues sería A1 sobre ¿quién? Negativo, ¿cierto? Sobre B1, ¿cierto? Pura fórmula que usted puede sacar, dígame. Ya, ¿vamos bien o no? Bueno, entonces miren pues lo que va a pasar acá. Les voy a mostrar algo. Claro, entonces hay dos rectas, por ejemplo, les muestro la figura para que más o menos se ubiquen. Miren lo que va a pasar. ¿Sí? Tenemos dos rectas. Esta es una recta y tiene un vector normal acá. Miren pues lo que va a pasar. Tiene un vector normal. Lo que voy a hacer para que no se vayan a enredar con el símbolo de arriba. Tienen esta. Y entonces tienen el vector normal de esa recta y el vector director. ¿Listo? Tienen vector normal y vector director. Miren lo que va a pasar. Y tienen otra que es perpendicular a ella, que es esta. Entonces llame esta L1 y llame esta L2. Vean la figura. Pónganme la atención. Vean pues la figura. Y esta ya tiene la ecuación. Póngale que sea AX más BY igual a C. Esta es la ecuación de L1. ¿Listo? Esa es la ecuación de L1. Pónganme la atención. Pregunta de la figura. Miren la pregunta que voy a hacer de la figura. Este es D y este es N. Puerto de Río. Primera pregunta de la figura. Cierto que si estas dos rectas son perpendiculares, miren lo que yo voy a decir. Primera pregunta. Si esta recta es la ecuación que corresponde a esta, miren acá, AX más BY igual a C. ¿Cuál es el normal? Primera preguntita. ¿Cuál es el normal de esta de acá? Sabiendo que la ecuación es esta. Sí, ¿cuál es el normal? AB, muy bien. De esta o no, ¿cierto? Que vendría a ser esta flechita que estoy viendo acá. Esa sería el normal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso, muy bien. Sí, señor. Pero este normal, como es perpendicular, obviamente el nombre lo dice, es normal, sería a las veces del director de esta, ¿o no? Este normal es director a esta de acá, ¿o no? ¿Sí o no? Este es
normal a L1, ¿o no? ¿Es normal o no? ¿Cierto? Sí, profe. Pero también sería el director, y es el director ¿de quién? Sería el director de L2, puesto que L1 es perpendicular ¿con quién? Con L2. Mire que este es el vector normal y quedaría completamente paralelo al que es perpendicular a la otra recta, ¿o no? ¿Sí o no que sí? Entonces, y es el director A, B de L2. Claro, es el director. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Toda la hoja. Véala ahí. Y entonces este sería. Y entonces, pero mire, este sería entonces el D1 y el D2 de la recta L2. O sea que la pendiente de la recta L2 sería B sobre. Profe, Dígame. sé que se le está parando la imagen. No, está parada, es que si se queda como quieta, como congelada. Ya. No, ¿cómo que no? Es que de pronto fue porque yo me quedé pensando un ratico, no fue la imagen, sino yo que me quedé parado. No, señor, no, profe, es cuando está escribiendo, profe. donde aparece el papelógrafo. Ah, bueno. Entonces, Ya le acordó la manía, ya te no sabía. Y yo aparezco Pongan- únicamente. pongan mucha atención en esta figura que les estoy mostrando. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué le estoy dedicando tiempo a esta figura? Porque resulta que en uno de los ejercicios que usted va a resolver en un taller que les voy a enviar, tienen que hacer un análisis similar. Entonces, pongan mucha atención a lo que voy a hacer, mire, vea. Entonces, recapitulicemos. Tengo la recta L1, ¿la ven en sus pantallas? Sí, señor. L1 y L2. Y L2, y son perpendiculares. Buen dato ahí. L1 y L2 son perpendiculares, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero comprobar es que la pendiente de esta multiplicada a la pendiente de esta me tiene que dar ¿cuánto? 0. No, pendiente, no vectores. Vectores no, pendientes. Pendientes. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces yo dije, Puerto Berrío, ¿cuál es el vector normal de L1? Sabiendo que la ecuación tiene la recta L1 tiene esta ecuación, y todo el mundo me dijeron, profe, sí, el vector normal es A, B. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, señor. Y luego les dije, bueno, como este vector es normal a L1 por ser perpendicular, al quedar perpendicular a L1 vendría quedando paralelo a L2, ¿o no? Mírenlo acá, vea, yo le pongo el vector como este marcador y vea la recta L2 como es, vea. Me quedo paralizado otra vez. Vea la recta L2 como es, vea. Este es el marcador, es el vector normal a L1. Y el lapicero es la recta L2. ¿Cómo es el vector normal de L1 con respecto al lapicero, a la recta L2? Paralelos. Eso, esa es la pregunta la respuesta que quería escuchar. Como son paralelos, significa que lo que yo escribí aquí, N es el vector a L1 y es director, como son paralelos, y es director ¿a quién? A L2. Y entonces, como es director, yo digo, por lo tanto el director es A, B. Y la pendiente entonces la puedo calcular como M2 igual a B sobre A, que es una fórmula que vimos en clase, ¿cierto? Ahora calculemos